tardes. A día de hoy estamos retomando nuestra serie de estudios en escatología, la serie que estuvimos haciendo sobre las últimas cosas y que retomamos la semana pasada con las señales del fin de los tiempos. Desde hace meses hemos estado hablando de temas interesantes y muy edificantes que podrán encontrar en esa serie dentro de nuestro canal de YouTube. Hemos hablado desde el principio, por ejemplo, cómo desde Génesis la Biblia tenía una visión escatológica, cómo desde el Antiguo Testamento toda la Biblia apunta hacia el futuro. Desde el mismo Génesis, el Señor ya está haciendo promesas de cosas que pasarían en el futuro y era por eso que muchas personas decían que la Biblia en sí era un libro con un mensaje escatológico. También estuvimos viendo cómo nos encontramos ahora en el periodo que llamábamos el ya pero todavía no. Cómo muchas de las grandes promesas futuras y para la eternidad incluso ya estaban vivas en nosotros, en Cristo, pero como todavía no las veíamos completas y consumadas al 100%, estábamos en ese periodo en que ya teníamos unas garantías y unas promesas, pero no las podíamos ver por completo porque todavía no había llegado el momento y estábamos en ese periodo que conocíamos como ya, pero todavía no, un periodo así como de tensión, pero con ya unas garantías gloriosas y maravillosas. Estuvimos viendo también cómo en el Nuevo Testamento ya muchas de las promesas se habían cumplido en Cristo. Estuvimos viendo también todo lo que tenía que ver en la Escritura sobre el reino de Dios. Vimos temas importantes sobre cómo los discípulos y los apóstoles en el Nuevo Testamento predicaban del regreso de Cristo con un sentido de inminencia. Hablábamos de cómo ellos hablaban del regreso del Señor Jesús como si fuera a pasar en cualquier momento. Incluso leíamos cómo en Tesalónica había personas que se lo habían tomado de esa manera hasta el punto que dejaban de trabajar pensando que el Señor Jesús volvía en cualquier momento. También estuvimos viendo la semana pasada señales del fin de los tiempos. Señales que mostraban la gracia de Dios, señales que mostraban el juicio de Dios y señales que mostraban la oposición contra Dios y contra su pueblo, cómo muchas estaban presentes incluso desde el Antiguo Testamento y cómo se iban a ir intensificando, llegando la mayoría de ellas hasta su momento más álgido en el final de los tiempos, antes justo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy llegamos al tema que vamos a tratar, que son las características de la segunda venida de Cristo. Yo quiero mencionar algo que para mí es importante. He visto que hay muchas peleas, muchas discusiones, incluso considero, a mí personas me han llamado hereje y me odian por la diferencia que hay en un tema que llamamos y conocemos como el arrebatamiento o el rapto, dependiendo, escucharán a personas hablar de arrebatamiento, otras personas hablar del rapto. Pero alrededor de la doctrina del arrebatamiento y de la doctrina del rapto hay mucha división, mucha división. Hay posturas que están más expandidas que otras, pero dentro del propio pueblo evangélico hay varias posturas de pensamiento y eso no es nuevo. Hace ya muchos años que esa división en cuanto a esa postura escatológica existe. Y en parte es normal porque son temas difíciles, son temas complejos, aunque algunos digan que para ellos es muy sencillo, pues para la gran mayoría no son cosas fáciles, no son cosas sencillas y por eso hay gente que tiene diferentes posturas sobre ese asunto. No que alguien niegue el arrebatamiento. Yo he llegado a escuchar personas que dicen que, por ejemplo, nosotros o yo, otras personas que piensan como yo, negamos el arrebatamiento, pero eso no es real. No creo que nadie niegue el arrebatamiento porque la Biblia dice que seremos arrebatados, que hay un pueblo que será arrebatado y entonces no podemos negar eso, está en la Escritura. Lo que sí que nos separa quizá es el momento y la forma de ese arrebatamiento. Hay personas que creen que ese arrebatamiento se dará antes de lo que ellos conocen como gran tribulación, que después habrá un periodo de tiempo y luego será la segunda venida de Cristo. Y hay personas que creen que el arrebatamiento se dará junto a la segunda venida de Cristo como un acto solo y no como dos actos separados. Entonces yo no creo realmente que sea una doctrina, primero, que afecta a la salvación de las personas y creo que es inmaduro y creo que muestra mucho orgullo y soberbia tachar a otros de no hermanos, incluso de insultarlos o pelear por algo como esto. Yo creo que muestra inmadurez en cuanto a las cosas espirituales. Nosotros podemos conocer grandes hombres del Señor que tienen visiones diferentes en ese asunto y caminan juntos y son siervos de Dios y nadie lo va a discutir. Por ejemplo, nosotros sabemos que el pastor Miguel Núñez de la República Dominicana es un pastor dispensacionalista
Y tenemos al pastor Sugel Michelén, un muy buen amigo del pastor Miguel Núñez, también de la República Dominicana, que es amilenialista. Tenemos hombres dispensacionalistas como MacArthur y tenemos otros buenos autores como Hendrickson, que claramente son amilenialistas. Entonces nosotros tenemos que tener claro que hay buenos hombres de Dios que difieren en esas posturas escatológicas. Hoy no vamos a tratar el tema del arrebatamiento, vamos a tratar el tema de la segunda venida de Cristo y no debería generar mucha pelea este asunto porque hay algo que sí tenemos todos en común y es pensar en la segunda venida de Cristo. Todos creemos en la segunda venida de Cristo como un acontecimiento final que se dará justo en el final de los tiempos, al final de todo. Y eso lo pensamos igual. Diferimos en cómo será el arrebatamiento, si será antes o si será en el mismo momento de la segunda venida de Cristo, pero no diferimos en la segunda venida de Cristo. Y es de lo que yo vengo a hablar en este día. ¿Cómo será la venida de Cristo y para qué servirá la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo? Vamos a hablar de las características bíblicas de la segunda venida de Cristo. Yo no estaré ofreciendo muchos argumentos personales, estaré ofreciendo sobre todo muchos textos bíblicos y muchas características. Prefiero que en temas delicados sea la Biblia la que hable por sí sola. Pero también es verdad que a veces vamos posponiendo el tema del arrebatamiento porque sabemos que muchos nos van a criticar, que van a llegar insultos por las redes sociales y tantas otras cosas, pero no debemos tampoco tener miedo de ofrecer la postura que nosotros tenemos. Así que en breve, en unas semanas, estaré subiendo un vídeo sobre lo que creo bíblicamente sobre el arrebatamiento. Sé que habrá mucha crítica, habrá gente también inmadura que llegará con insultos y me tacharán de todo a lo mejor, pero yo les pediría que si creen que estoy muy perdido en ese asunto, podrían orar también y pedir a Dios que me dé luz en ese tema para yo poder entender las cosas de otra manera, porque les garantizo algo. Si yo llego a entender las cosas de otra forma, no me costará volver a internet, volver a grabar otro vídeo y decir, me equivoqué, lo expliqué mal, lo entendí mal y ahora lo veo de esta forma. Así que sería mucho más productivo si oraran para que el Señor me diera luz en cuanto a ese asunto. También cabe decir que yo he estado en las dos posturas. Yo no tengo la postura escatológica ahora que tenía cuando conocí al Señor. Yo nací en el Señor con una postura escatológica que es la que me enseñaron. Yo nací en el movimiento pentecostal y como saben ahí la postura escatológica que reina es una claramente. Y yo nací con esa postura. Tampoco reconozco que la estudiara muy a fondo. Simplemente me la explicaban y yo asentía con la cabeza. Porque al principio yo hacía así con todo. Ellos me decían algo y yo asentía, amén. Y como salía de algún versículo, tampoco miraba su contexto, no lo entendía, no veía el idioma original si era en griego, en hebreo, para entenderlo bien. Simplemente veía que estaba en la Biblia. Si estaba en la Biblia, ese hombre tiene que saber. Yo lo aceptaba. Es verdad que después de mucho tiempo de estudio, de años de estudio, cambié mi postura escatológica a la que había aprendido originalmente. Pero, sin embargo, es un tema que creo que es complejo, que no tenía las respuestas todas y a lo mejor no las tengo tampoco ahora y que seguiré estudiando a lo largo de mi vida como cristiano. No solo eso, tampoco me voy a volver obsesionado con el tema de la escatología porque también sé que es un tema complejo y hay gente que se queda obsesionada con eso y acaba creando incluso malestar o inquietudes. Pero sí que lo iré leyendo de vez en cuando, iré leyendo libros y si en algún momento mi opinión cambia, con gusto subiré a las redes sociales a decir, bueno hermanos, ahora creo que me equivoqué y por esto y esto quiero admitir mis errores. Así que pronto estaré haciendo un vídeo sobre el arrebatamiento, sobre cómo creo que será el arrebatamiento, cuándo creo que será el arrebatamiento y la postura definida que tengo en cuanto a eso. Así que tanto los que tienen interés como los que tienen ganas de criticar, esperen un poco y en breve tendrán un vídeo en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Pero hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, características de la segunda venida de Cristo. Y vamos a empezar con la primera característica. Y la primera característica de la segunda venida de Cristo que tengo para compartir con ustedes es la siguiente. Y es el hecho de que será una venida personal. Será una venida personal. Vamos a leer algunos textos. Hechos capítulo 1 y versículo 11 dice, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo.
¿Qué le está diciendo a los discípulos del Señor? Varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús, no otra persona, no los ángeles del Señor, este mismo Jesús dice, ha sido tomado de vosotros al cielo y vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir. Lo que están diciendo los discípulos es, así como Jesús estaba en la tierra, Él, ¿habéis visto cómo ha ido al cielo? De la misma manera veréis cómo Él mismo vuelve aquí otra vez. Así que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento personal. Será algo que realizará el propio Señor Jesucristo. No mandará a nadie en su nombre, no mandará a otras personas en lugar de Él, no mandará ángeles, no mandará a nadie más. Vendrá Él. Él será una venida personal. Él vendrá. Él en persona vendrá en la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24 y versículo 44 dice así: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Vendrá el Hijo del Hombre. A la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere como el Hijo del Hombre? A nuestro Señor Jesús. Entonces, otra vez apunta a una venida personal. Podemos ver también Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a los creyentes de Filipo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde estamos esperando, de los cielos esperamos al Señor Jesús. Es muy parecido a lo que hemos leído en Hechos. Así como lo visteis ir al cielo, asimismo Él volverá, el Señor Jesús volverá aquí a la tierra. Entonces aquí Pablo está diciendo nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 y el versículo 4. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Hay un tiempo en que nosotros sabemos que estaremos glorificados también. Es otro tema que trataremos en la serie de escatología de las últimas cosas. El tema de la resurrección de los muertos y el cuerpo glorificado. Nosotros sabemos que hay un día en que recibiremos un cuerpo glorificado. Y mira lo que dice Pablo a los hermanos de Colosenses. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de ese tiempo en que veremos a un Cristo glorificado y nosotros nos juntaremos con Él también en gloria, con cuerpos glorificados. Entonces, ¿quién se manifestará? Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado. Cristo personalmente se manifestará. Entonces vemos también otra referencia. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de mucho, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Dice que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Jesús solo tiene 2 apariciones mencionadas en el libro de Hebreos. Así como Él vino en ese tiempo de su encarnación, así como vino por primera vez, así como todo el Antiguo Testamento anunciaba la llegada del Hijo del Hombre, anunciaba la llegada del Mesías, así como Él vino, así también volverá por segunda vez. Y eso habla de la segunda venida de Cristo. No habla de otro acontecimiento previo, habla de la segunda venida de Cristo. Porque hay 2 venidas de Cristo, no hay 1 y media, 2 y media, hay 2 venidas de Cristo. Así como Él vino, así Él aparecerá por segunda vez. En medio no esperéis nada de Él, nada de Jesús. Jesús no vendrá por medio, Jesús no vendrá a mitades por medio, Jesús vino por primera vez y aparecerá por segunda vez, en la segunda venida de Cristo. Así que nosotros vemos que la primera característica de esta venida es que es personal. Vendrá Jesús, vendrá Cristo, vendrá el Hijo del Hombre, vendrá el Señor Jesús. Entonces, así como Él fue, así Él vendrá por segunda vez. Así como le vieron irse, le verán volver por segunda vez. Así que es una venida personal.
Él no manda a nadie, Él no nos espera en otro sitio, Él viene personalmente. Él viene personalmente. Vamos a la segunda característica de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Será un regreso físico, será un regreso físico. No será un regreso, como muchos creen, espiritual, en el sentido de que Jesús no tendrá un cuerpo. Jesús no va a volver a la tierra de una manera intangible, no va a venir a la tierra de una manera en el sentido como si fuera un fantasma o un ser espiritual sin cuerpo. No, Jesús va a venir en un sentido físico, de una forma física. Así como nosotros tendremos un cuerpo glorificado, Jesús también vendrá en gloria, como un ser glorificado. Pero eso no quita que no sea algo físico. ¿Recuerdan? La resurrección de Jesús fue algo físico. Muchos herejes a lo largo de la historia y en los primeros años después de la ascensión de Cristo, lo que más criticaban, y una de las herejías más famosas, era decir que Jesús solo se presentó como si fuera una especie de fantasma, un ser espiritual. Pero la realidad es que Jesús comió con sus discípulos, bebió con sus discípulos, pudieron tocar, alguno pudo meter el dedo en sus heridas, porque vino con un cuerpo, vino de forma física. Así, en la segunda venida de Cristo, nuestro Señor Jesucristo vendrá con un cuerpo físico, pero con un cuerpo glorificado, así como nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Así que, en primer lugar, la segunda venida de Cristo es personal. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo es física. Es un regreso físico. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Veremos varios versículos que repetiremos, pero dejan patente y dejan clara la enseñanza. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Es decir, se va a ver. Va a venir con un cuerpo, se va a mostrar con una forma física, se va a ser visible. Jesús no ascendió de manera así como si fuera una nube, o no ascendió como si fuera algo intangible. Él había estado con los discípulos, él había comido con los discípulos, él había bebido con los discípulos, había estado con los discípulos unos días antes de su ascensión gloriosa. Sin embargo, dicen que así como se fue, había estado en cuerpo y se fue con ese cuerpo glorificado, asimismo volverá con un retorno físico. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Otra de las cosas que vemos de la segunda venida de Cristo narrada en Apocalipsis es que todo ojo lo verá. Y nosotros no podemos ver las cosas a lo mejor espirituales. Nosotros podemos pensar que a nuestro alrededor pueden haber ángeles del Señor defendiéndonos. Incluso podemos pensar que a nuestro alrededor pueden haber demonios, seres espirituales malignos. Pero con nuestros ojos físicos no los vemos. Nosotros no somos capaces de ver esas cosas cada día. Nosotros no somos capaces de verlas. Podemos ver sus manifestaciones, quizá podemos ver cómo los demonios operan a través de personas o cómo personas están endemoniadas y tenemos evidencias claras de que están trabajando y están entre nosotros. Sin embargo, no podemos verlos con nuestros ojos porque son seres puramente espirituales. No tienen nada físico. Sin embargo, cuando Apocalipsis menciona la segunda venida de Cristo, el retorno de nuestro Señor, dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, y si lo verán es porque no será algo puramente espiritual, sino que tendrá un cuerpo físico. Será un retorno físico y visible. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10 dice: y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús.
Ven que está hablando de ese retorno en el que vendrá personalmente Él, de una forma física hemos dicho, y vendrá ahora con sus ángeles. Y dice también, ¿qué expresión usa aquí el apóstol Pablo? Dice, en llama de fuego, así que será portentoso. Dice, los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Pablo está hablando en esta palabra a los tesalonicenses y está hablando de ese momento en que Jesús vendrá con todos sus ángeles en llama de fuego. ¿Y qué dice? Que los que no obedecen el evangelio sufrirán el castigo de eterna destrucción. Ya está hablando de ese momento final, que habrá juicio, que habrá castigo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Será algo visible, será admirado por aquellos que han creído en Él. Entonces también hay que destacar algo. Este pasaje de Tesalonicenses que acabamos de leer también habla de la segunda venida de Cristo, porque está hablando de un momento en que los santos del Señor tendrán su recompensa y quedarán admirados al ver a su Señor volver. Pero por otro lado también habla de la gente que no había creído el mensaje del Evangelio, de los impíos, que recibirán eterna condenación. Entonces está hablando de qué momento, el momento en que recibirán eterna condenación y el momento que los hijos de Dios recibirán eterna recompensa y quedarán admirados, y ese momento en que vendrá el Señor con sus ángeles en llama de fuego y será visible, es la segunda venida de Cristo. Entonces será un retorno personal y por otro lado será un retorno físico. Vamos a seguir con una tercera característica. Si es un retorno personal y además de eso es un retorno físico, llegamos a una lógica conclusión de que la segunda venida de Cristo además será visible. Será visible. El Señor vendrá y la gente lo verá. No será algo secreto, no será algo que nadie verá. La segunda venida de Cristo será visible. Vamos a leer algunos versículos de la Escritura que nos dicen esto con mucha claridad. Mateo capítulo 24 y versículo 30 dice así: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mira qué dice Mateo 24:30, dice, aparecerá en el cielo señal del Hijo del Hombre. Hay algo visible, habrá una señal. Dice que todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. La expresión todas las tribus harán duelo y verán, esa expresión todas las tribus es una expresión que se refiere a toda criatura, a todas las personas, a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, a todas las personas que estén en ese momento sobre la faz de la tierra, verán la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor Jesús, la segunda venida del Señor Jesús, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no solo aparece en el capítulo 24, sino aparece también en el capítulo 26. Mateo capítulo 26 y versículo 64 dice así: Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esa expresión viniendo sobre las nubes del cielo, ven que tiene mucho que ver con lo que hemos leído antes. Hay que entender, Mateo es un libro, todo tiene que tener relación unas cosas con otras y más capítulos que se encuentran juntos en que la temática suele ser similar entre ellos. En el 24 hemos leído, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. En el 26 dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ahora no ha añadido quizá con poder y gloria, pero se refiere a lo mismo. Lo veréis, será visible. Marcos capítulo 13 y versículo 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Verán al Hijo del Hombre
que vienen las nubes con gran poder y gloria. Así que este acontecimiento, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no será secreto, no será invisible. Todas las personas lo verán. Apocalipsis 1:7 lo hemos leído y queda todavía más patente y más claro. He aquí, vienen con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Ves la expresión otra vez utilizada en Mateo 24? Todas las tribus de la tierra harán duelo. Apocalipsis 1:7, todas las tribus de la tierra harán lamentación, harán duelo, porque dice todo ojo le verá. Así que cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida gloriosa, la gente que esté en Ecuador lo verá, la gente que esté en Brasil lo verá, la gente que esté en China lo verá, la gente que esté en Estados Unidos lo verá, la gente que esté en España lo verá, la gente que esté en Australia lo verá, la gente que esté en el Polo Norte lo verá, la gente que esté en la Antártida lo verá, la gente que esté en el rincón más profundo del Amazonas lo verá y en el desierto más perdido de África lo verá. Todo el mundo lo verá. Así que hasta ahora vamos a recapitular, hemos visto 3 características de la venida de nuestro Señor Jesucristo, 3 características de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, es un retorno personal, viene Jesús personalmente. En segundo lugar, es un retorno físico, el Señor Jesús será visible porque vendrá con un cuerpo, no será como un fantasma, vendrá con un cuerpo glorificado, pero un cuerpo físicamente será el retorno. Y número 3, será un retorno visible. Será un retorno visible. Vamos entonces ahora a ver la cuarta característica. Cuarta característica de la venida de nuestro Señor. De esta vamos a citar varios pasajes. Será una venida repentina. Será una venida repentina. Será una venida de repente. No habrán avisos previos, no habrán comunicados por email de quiero informar a mi pueblo, a la iglesia que tengo repartida por el mundo, que el 20 de agosto de 2022 regresaré por segunda vez a la tierra. No habrá un comunicado. Las señales del fin que estuvimos estudiando la semana pasada y la anterior apuntan a la brevedad y la inminencia de la segunda venida de Cristo. Las señales del fin nos muestran y nos ayudan a entender los tiempos, a comprender en qué momento nos encontramos de la historia. Las señales del fin nos anuncian en qué momento nos encontramos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay un acontecimiento que nos deje claro que después de ese, en una semana, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Será un regreso repentino, será un regreso de repente. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de ello. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 44. ¿Recuerdan que hemos visto en Mateo 24:30 que decía que aparecerá en el cielo la señal y que todas las tribus lo harían duelo porque lo verían? Estaba hablando de la segunda venida de Cristo porque es visible y todo ojo lo verá. Entonces Mateo 24:37 al 44 sigue hablando de ese acontecimiento, sigue hablando de la segunda venida de Cristo. Dice así: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Da unas referencias, ¿verdad? Como los días de Noé. Estarán bebiendo, estarán comiendo, se estarán casándose y dándose en casamiento, y de golpe se darán cuenta cuando ya sea tarde, cuando ya sea el momento final, el momento de la venida, el momento del juicio para ellos. Así pasó en los días de Noé. Noé hablaba, Noé predicaba, Noé anunciaba, pero la gente lo ignoraba, comía, bebía, se prostituía, se daba la inmoralidad, se casaba, daba en casamiento, no daba importancia a los anuncios de Noé, no daba importancia a los avisos de Noé. Y de golpe Noé entró en el arca en el momento adecuado y ahí empezó el diluvio, y para las personas fue tarde.
Fue tarde, porque vino de golpe el diluvio. Noé avisaba, el diluvio va a venir, el diluvio va a venir. No sé el momento exacto, no sé la hora exacta, pero sé que va a venir. Y ellos no hacían caso, y cuando ya no entró, vino el diluvio. Así nosotros avisamos a este mundo, Jesús va a volver, Jesús va a volver, Jesús va a volver y va a haber juicio. Pero ellos siguen como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, ignorando nuestro mensaje, ignorando el Evangelio, ignorando al Señor Jesús, hasta que venga. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, uno será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. No sabéis en qué día vuestro Señor viene, pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. A la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Hay muchas personas que cuando leen ese versículo que está en medio de habrán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado, habrán dos mujeres moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada, ese versículo creen que hace referencia a un acto previo a la segunda venida de Cristo, pero claramente no lo es. ¿Por qué? Porque sería sacarlo de su contexto. No puede ser que Mateo 24:30 esté hablando claramente de la segunda venida, todo ojo lo verá, ver como el final del versículo está hablando de la venida del Hijo del Hombre, pues vendrá el Hijo del Hombre. Todo el capítulo y esos versículos están hablando de esa venida, y de golpe en medio sacar ese versículo para decir esto es otra cosa, no tiene sentido. No podemos arrancarlo. Claro que uno será quitado y uno será dejado. El pueblo de Dios será llevado con el Señor y el resto quedará para ser juzgado. Quedará para llegar en ese momento que habrá la ira de Dios derramada sobre los impíos. La ira de Dios derramada sobre sus enemigos en ese gran momento. Y el pueblo de Dios será quitado. El pueblo de Dios no sufrirá ese momento de ira que vendrá contra los que queden. Pero este texto está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Porque como digo, si no sería quitar ese versículo de en medio, extrapolarlo y decir que ese versículo habla de otra cosa. Pero no funciona así. Tenemos que entender la Biblia dentro de su contexto. Dentro de su contexto. Vamos al siguiente capítulo, Mateo 25, 1 al 12. Mateo 25, 1 al 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. A medianoche se oyó un clamor. Esa expresión de a medianoche significa cuando menos se lo esperaban. Cuando todos dormían. Cuando todos estaban sin esperarlo. A medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. En verdad os digo que no os conozco. Entonces, vemos en esta parábola de las 10 vírgenes con 5 prudentes, 5 insensatas, cómo el Señor, el novio que representa a Cristo y que apunta a ese regreso del Señor Jesucristo, que vendrá a por esa novia virgen para desposarla, ese momento vemos que será repentino.
A medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Y vuelve a hablar de personas, en este caso 5 vírgenes insensatas, que no estaban velando, no estaban aguardando y no entrarán. Pero es curioso, porque no habla de personas que eran creyentes y al final no entrarán, que eran creyentes y al final no se irán con el Señor. Porque estas vírgenes, la expresión final del novio hacia ellas es, no os conozco, no os conozco. Es decir, no sois mías, no me pertenecéis, no sois de mi pueblo, no os conozco. Es una expresión muy profunda en las Escrituras. La palabra conocer en las Escrituras se usa muchas veces incluso para referirse a la intimidad más profunda que puede haber entre dos personas, la intimidad que puede haber en un matrimonio. Vemos la expresión y fulanito conoció a fulanita y engendraron a quien sea. Es decir, la palabra conoció en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo pueden ver hasta en Génesis, aparece para referirse a relaciones sexuales, a una intimidad maravillosamente plena y perfecta entre dos seres. Entonces, cuando el Señor le dice, no os conozco, está haciendo referencia a que nunca realmente fueron de Él. Así que vemos cómo será una venida repentina. Pero vamos a ver otros pasajes. Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis cuándo es. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Recuerdan que le preguntaron al Señor Jesús y dijo, eso solo Dios lo sabe, solo el Padre lo sabe, ni el Hijo del Hombre sabe eso, solo el Padre lo sabe? Dice, no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y los que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. ¿Veis la similitud, hermanos, entre las prudentes insensatas y estas personas, este mensaje y este aviso que da el Señor Jesús en Marcos 13, también hablando de la segunda venida? Ahí el novio venía a medianoche. Ahora el Señor Jesús dice, no sabéis cuándo va a venir el Señor de la casa. Así como el novio representaba a Cristo, el Señor de la casa representa también a Cristo. En este caso, y dice, puede venir a medianoche, al canto del gallo, al anochecer, al amanecer, pero debéis estar alerta, pues que no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Y debéis estar velando, así como las vírgenes prudentes estaban velando, estaban atentas. Así que hablando también de la segunda venida de Cristo, Marcos capítulo 13, 33 al 37 nos enseña que no sabemos cuándo es el tiempo señalado y que vendrá en cualquier momento, a la medianoche, cuando cante el gallo, al anochecer, al amanecer, pero no sabemos cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Y qué tenemos que hacer los hijos de Dios entonces? Estar velando. Me gusta la frase que escuché una vez del vive cada día como si Cristo fuera a volver ese día mismo. Y es así, creo, que cómo debería vivir un hijo de Dios. Un hijo de Dios debería vivir todos los días como si fuera el último que va a pasar en esta tierra. Un hijo de Dios debería vivir todos los días como si fuera el último antes de la venida de su Señor. Deberíamos vivir todos los días como si el Señor fuera a volver esta misma tarde, como si el Señor en cualquier momento fuera a volver. Y les digo, qué maravilloso será si el Señor viene y nos encuentra compartiendo su palabra, escuchando su palabra, leyendo su palabra, orando, alabando, edificándonos, predicando. Qué bueno será cuando el Señor venga y nos encuentre sirviendo a la causa que nos dejó, a la comisión que nos dejó, sirviendo a la causa del Evangelio y velando y aguardando su venida. Vamos a ver dos pasajes más que hablan de esta inminencia repentina, de esta forma sin aviso y repentina en que será la segunda venida de Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 2 y 3. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón. El día del Señor. El día del Señor.
Esa expresión, yo no sé si conocen mucho la Escritura o la conocen poco, pero seguramente todos les hablarán de esto. Hay dos maneras en que entendemos el día del Señor, sobre todo en las Escrituras, las dos maneras principales. En primer lugar, entendemos el día del Señor como el día que se hablaba así muchas veces del primer día de la semana, el día del Señor. Se utilizaba para expresar a veces el primer día de la semana. Era un día también en el que se reunían los creyentes, se reunían los cristianos para compartir la palabra, para hablar, para edificarse, para compartir la cena del Señor, el día del Señor, el día del Señor. Pero la expresión que más se utiliza como el día del Señor, desde el Antiguo Testamento, vemos esta expresión en profetas como Joel. Vemos esta expresión aquí usada por el apóstol Pablo. Esta expresión, el día del Señor, habla del día final, el día del juicio y concretamente el día de la segunda venida de Cristo, donde habrá juicio por parte del Señor. Lee las profecías del Antiguo Testamento, lee donde aparece la expresión el día del Señor y verás que es un día de juicio, un día de castigo, porque el día de la segunda venida de Cristo habrá juicio y habrá castigo. Así que este texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, está hablando de la segunda venida de Cristo por la expresión clara de el día del Señor. ¿Y qué dice Pablo? El día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Pablo dice que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué expresión es esa? ¿Qué significa como ladrón en la noche? ¿Acaso el ladrón nos avisa cuando va a entrar en la noche? Dice, mira, a las 3 de la madrugada voy a entrar a robar a tu casa. No, un ladrón en la noche entra de forma repentina, entra de forma sin avisar y coge a todos los de la casa por sorpresa. Así es lo que está diciendo Pablo, la venida del Señor Jesús, la segunda venida de Cristo, el gran día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esa expresión la vemos también, por ejemplo, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 15. He aquí, vengo como ladrón. Vengo como ladrón. Ahora ya no es Pablo hablando de la venida del Señor, del día del Señor, sino es el propio Señor hablando. Ahora es el propio Señor Jesús diciéndolo, vengo como ladrón. Pablo dice, el día del Señor vendrá como ladrón. Y Jesús lo reafirma en Apocalipsis diciendo, vengo como ladrón, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. De nuevo el Señor, hablando de la segunda venida, que va a venir como ladrón, dice que estemos velando. Bienaventurado el que está velando, el que vela y guarda sus ropas. Si hay una cosa que vemos en la Escritura es que cuando el Señor habla de la segunda venida de Cristo, hay algo que nos dice siempre, y es que debemos estar velando, debemos estar guardados, debemos estar alerta. Saber que Cristo viene no debería tenernos relajados en el sofá con una vida cristiana mediocre. Saber que Cristo viene no debería tenernos con una vida espiritual pobre. Saber que Cristo vuelve, que Cristo está volviendo, que Cristo va a venir por segunda vez, debería movernos a estar velando, a estar en oración, a estar en ayunos, en lectura bíblica, consagrados al Señor, haciendo la obra del Señor, reunidos con el pueblo del Señor, adorando siempre al Señor. Debería mantenernos así, saber que en cualquier momento, como ladrón, el Señor viene. Entonces hemos visto 4 cosas, hermanos. ¿Las recordamos? Número 1, hemos visto que será personal, vendrá el Señor Jesús personalmente. Número 2, será física, no vendrá como un fantasma, vendrá con un cuerpo glorificado, pero será un retorno físico. Número 3, hemos visto que será también, que será un retorno inminente, de repente, será un retorno sin aviso, como ladrón en la noche. Y número 4, recordamos también que era un retorno visible, Como era personal y era físico, automáticamente era visible. Así que de momento tenemos 4. Tenemos personal, retorno físico, retorno visible y retorno repentino. Vamos a una quinta y última característica de la venida de Cristo. Y después de esta quinta y última característica, veremos lo que hemos llamado las causas de la venida de Cristo o las cosas que sucederán en esa segunda venida de Cristo, cosas importantes a destacar. La quinta característica es que será gloriosa y triunfante. Gloriosa y triunfante.
Mateo capítulo 24 y versículo 30, ya lo hemos leído, volvemos a leerlo, dice así: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, en llama de fuego. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Quién? El Señor mismo. ¿Recuerdan? Personal. Descenderá del cielo. Y mira qué dice ahora. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Qué día es el día de la resurrección de los muertos? El día final de la segunda venida de Cristo. Ese pasaje está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no es secreto, ¿verdad? Es visible, es audible, es glorioso. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Por qué trompeta? ¿Por qué voz de arcángel? ¿Por qué voz de mando? Porque todo el mundo lo verá, no pasará desapercibido, será gloriosa. ¿Han visto antes? Con llama de fuego, con sus ángeles con llama de fuego, con todo poder y gloria, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Me parece que no va a pasar muy desapercibido, sino que todo el mundo quedará anonadado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto aguardamos ese momento? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Y vamos a terminar con este texto antes del propósito de la segunda venida de Cristo. Es Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Este texto es precioso. Y a mí me pasa, no sé a ustedes, pero se me pone la piel de gallina cuando lo leo, de la ilusión que me hace leer palabras como esta. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Será gloriosa y será triunfante. Así que hemos dicho 5 características de la segunda venida del Señor Jesucristo. Será personal, será física, será visible, será repentina y será gloriosa. Y todo lo hemos visto con la palabra del Señor. Así que ya sabemos esas 5 cosas maravillosas sobre la venida del Señor Jesús, la segunda venida del Señor Jesús. Y ahora vamos a ver propósitos de esa segunda venida. Y me parece esto también muy interesante y muy edificante. Propósitos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Número 1, destruir al inicuo. Destruir al inicuo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo, hay muchas teorías y pensamientos sobre a quién se refiere. Muchos creen que apunta directamente al personaje del anticristo también. Así que lo que sí que tenemos claro es que ese personaje, el inicuo, algunos creen que es otro personaje aparte del anticristo, otros creen claramente que se refiere al anticristo, pero lo que sí que tenemos claro es esto, es que entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su
venida, de su venida. Uno de los propósitos en que el Señor cumplirá con su segunda venida es destruir al inicuo, destruir al inicuo. Número 2, y esto me parece maravilloso, la renovación, cielos nuevos y tierra nueva. Es algo que también vamos a enseñar en un vídeo aparte. Dedicaremos una sola enseñanza a ese concepto, cielos nuevos y tierra nueva. Sabemos que hay dos pensamientos y también las personas están muy divididas en cuanto a eso, pero lo intentaremos explicar bíblicamente lo mejor posible. Hay personas que creen que seremos llevados como a otro lugar celestial, arriba, y ahí nos quedaremos. Y hay personas que creen que este mismo planeta, esta misma tierra, habla de cielos nuevos y tierra nueva, será renovada, será purificada por ese fuego y será renovada, y ahí pasaremos la eternidad en estos cielos nuevos y tierra nueva. Renovada es la palabra original. Entonces hay dos maneras de entenderlo, hay dos posturas en cuanto a ese asunto. Lo que sí que sabemos es que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, eso está en la Escritura, eso es indiscutible. Así que he decidido que, como es un tema que también tiene cierta división en cuanto a la explicación, y me parece muy bonito, muy interesante y muy edificante, uno de los vídeos que haremos en esta serie de escatología será sobre esto, cielos nuevos y tierra nueva. Pero sabemos que eso se dará en el momento tras la segunda venida de Cristo, tras la segunda venida de Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Sabemos también que en Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva, pero vamos a hablar de este pasaje. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Qué día? El día del Señor vendrá como ladrón. Segunda venida de Cristo, como hemos visto, como ladrón, repentina. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos. Cuando se refiere a elementos, se refiere a las cosas de esta tierra. Serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Ven? Los elementos y la tierra serán quemados, serán destruidos con un fuego intenso. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debe ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa nos esperan nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Ven lo que dicen? Los cielos serán destruidos, los elementos y la tierra serán consumidos por el fuego, pero tenemos una promesa que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y la palabra concreta ahí habla de renovados, cielos renovados y tierra renovada. Así que es ahí donde hay la diferencia de opiniones, si será todo esto quemado y destruido y nos vamos a otro sitio, o si será quemado y destruido, renovado y estaremos otra vez aquí, pero ya en una perfección como la que hubo en el paraíso, en el Edén, cuando no había pecado, todavía no había entrado en ese lugar perfecto y paradisíaco que Dios había creado desde el inicio. Pero sabemos que eso pasará ¿cuándo? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así que el segundo propósito que vemos también de la segunda venida de Cristo es dar lugar a esa renovación, a esos cielos nuevos y tierra nueva. También vemos un tercer propósito, y este es triste para muchos de nosotros porque tenemos conocidos que están en ese grupo, tenemos familia que están en ese grupo, madre, padre, hermanos, primos, seres queridos que están ahí. Pero el día de la segunda venida de Cristo será también día de juicio para los impíos. Día de juicio para los impíos. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. El Señor vino, refiriéndose a eso, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él.
El día del Señor, el día de la segunda venida de Cristo, vendrá juicio contra todos los impíos por todas sus obras de impiedad, por todo lo que han hecho impíamente, por todas las cosas ofensivas que los pecadores han dicho contra Dios. Así que el tercer propósito que vemos también en la segunda venida de Cristo es el juicio de los impíos, el juicio de los impíos. También por eso me gustaría preguntarte a ti que estás viendo este mensaje, ¿eres del grupo de los que te recibirán gloria eterna o eres del grupo de los impíos que recibirán juicio, Vamos a ver otro propósito. Tengo varios, tengo bastantes y me gustaría decirlos todos, así que voy a ir rápido por cuestión de tiempo. También veremos la resurrección de los muertos, la resurrección final de los muertos, no un muerto que resucita como un milagro, sino el hecho de la resurrección final de los muertos. Así como hemos dicho que hablaremos en un vídeo solamente de cielos nuevos y tierra nueva, también hablaremos del juicio de Dios, también hablaremos de la resurrección final de los muertos. Así que intentaremos hacer vídeos individuales y más completos de estos aspectos para al final de meses tener una serie de escatología bien completa para todos nosotros. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto. Mira lo que dice ahora, hermano. No os admiréis de esto, porque viene la hora de que todos los que están en los sepulcros, todos, llega el momento, llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Así que vemos ese juicio, pero hay primero una resurrección de los muertos. Y el Señor nos dice que todos los que están en los sepulcros, todos los muertos, oirán su voz. Se levantarán de los muertos y ¿qué pasará? Unos resucitarán a vida, y otros resucitarán a juicio, Vamos a ver también otra cosa maravillosa de la segunda venida de Cristo, y es otro propósito que está en nuestra lista: establecer su eterno trono visible. Establecer su trono eterno y visible. Mateo capítulo 25, versículo 31 dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre, venida personal, venga en su gloria, venida gloriosa, segunda venida de Cristo, y todos los ángeles con él, recuerdan el texto, y vendrán los ángeles en llama de fuego, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Se sentará en el trono de su gloria. Veremos a Cristo sentado en su trono. ¿Qué más vemos? Otras noticias de juicio, otros propósitos de juicio, pero ahora no es contra el impío solamente, sino contra algo en particular o alguien en particular. De esto también podríamos hacer un vídeo, realmente no lo tengo en mi lista de mensajes preparados, pero ahora que lo pienso se podría hacer un vídeo sobre el concepto de Babilonia, la gran ramera. Uno de los propósitos de la segunda venida de Cristo es la destrucción definitiva de Babilonia, la destrucción definitiva de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 y versículo 2 dice: clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda inmunda y aborrecible. El anuncio de cayó la gran Babilonia. Sabemos que un día el Señor destruirá a la gran ramera. La gran ramera Babilonia será completamente destruida y caerá por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más vemos? El castigo eterno del diablo, la bestia, el falso profeta. El castigo eterno del diablo, de la bestia, del falso profeta. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis y el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La expresión por los siglos de los siglos, para los que no lo saben, es una expresión bíblica que se utiliza para determinar por todos los siglos, por todos los tiempos, o como podemos decir, por toda la eternidad. Así que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba es un engañador, es un mentiroso, fue arrojado al lago de fuego y estará y azufre. ¿Con quién? Donde también está la bestia y el falso profeta. Ahí habrá juicio también para la bestia, el falso profeta y el diablo. Nuestro Señor Jesús vencerá a los impíos que se rebelan contra Él. Nuestro Señor Jesús vencerá a la gran ramera, Babilonia. Nuestro Señor Jesús vencerá al diablo, a la bestia, al falso profeta, al inicuo. Así que vemos una venida gloriosa, una venida triunfante y una venida donde todos los enemigos van a rugir, pero el león de la tribu de Judá los va a derrotar. Nuestro Señor, aquel que viene con esa banda de Rey de Reyes y Señor de Señores, con la palabra de su boca, los va a destruir a todos y los va a juzgar eternamente a todos. Pero hay otra cosa, quiero decir tres cosas más de manera rápida, que me parecen muy interesantes. Va a haber un juicio sobre los falsos cristianos. Es decir, la segunda venida de Cristo sacará a la luz los falsos cristianos. Y eso para algunos de los que vean el vídeo puede ser preocupante. Porque cada uno conoce su condición real ante los ojos de Dios. Nosotros podemos engañar a muchas personas, pero la realidad es que no nos estaremos engañando a nosotros. Sabemos cómo somos en realidad, lo que hacemos en la intimidad, la relación real o no que tenemos con el Señor, si lo buscamos o no, si vivimos en santidad o no, lo sabemos. Pero ese día todo saldrá a la luz. Ese día los falsos cristianos, los cristianos nominales, los que solo son cristianos de nombre, pero no de vida, saldrán a la luz. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, lo conocemos, maravilloso, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. ¿Recuerdan lo que les dijo el novio a las vírgenes imprudentes? No os conozco, jamás os conocí, no sé quién sois. Eso se lo dirá el Señor. Pero el Señor sabemos que conoce a todo el mundo, sabe quién es todo el mundo. Pero la expresión se refiere a nunca fuisteis míos, nunca estuvimos juntos, nunca fuisteis de los míos, de mi pueblo, nunca hemos sido uno, vosotros y yo. Les dirá, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre fui a la iglesia, fui a los cultos, estaba en la alabanza, era predicador, era pastor, era mil cosas. Pero el Señor dirá, jamás te conocí. El día de la segunda venida de Cristo también sacará a la luz todos los falsos cristianos que ahora están en las iglesias cómodos porque engañan a todo el mundo con sus vidas hipócritas, con sus vidas mentirosas, mientras en sus casas viven como impíos, se divierten como impíos, les gustan los programas de los impíos, la música de los impíos, la diversión de los impíos, no buscan nada al Señor, no crecen en santidad, tienen boca sucia, corazón sucio y viven como los impíos, pero se ponen su ropa de creyente cuando van a los cultos, cuando hacen su actuación, cuando van los domingos, cuando van a congregar. Ese día saldrán a la luz, y todos lo verán, no solo Jesús, todos verán quiénes son, y habrá sorpresas, hermanos, habrá sorpresas. ¿Qué más? Ese día, el día de la segunda venida de Cristo, también dará paso al tribunal por el cual todos vamos a comparecer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que el día del tribunal de Cristo también tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo. Así que uno de los propósitos también de la segunda venida de Cristo es dar lugar al tribunal de Cristo. Y vamos al último. Sacar a la luz las obras de cada uno. Uno de los propósitos de la segunda venida de Cristo es sacar a la luz las obras de cada uno. Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 13.
La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Así como los falsos creyentes saldrán a la luz, las obras de cada uno saldrán a la luz. Es decir, el día de la segunda venida de Cristo se verá quién es quién realmente. Porque la realidad es que todos podemos ser grandes actores, todos podemos ser grandes actores, pero la realidad es que el día de la segunda venida de Cristo, delante de Él no habrá mentira, no habrá engaño y no habrá actuación. Porque lo que el hombre no ve, lo que el pastor no ve, lo que hasta la esposa no ve, Dios lo ve y a Él nadie le engañará. Así que hemos visto y acabamos con este resumen 5 características de la segunda venida de Cristo. Será una venida personal, será una venida, un regreso físico, será un regreso visible, será un regreso repentino y será un regreso glorioso y triunfante. Y hemos visto propósitos de la segunda venida de Cristo: la destrucción del inicuo, la renovación o la apertura o fundación de los cielos nuevos y tierra nueva, el juicio contra los impíos, la resurrección final de los muertos, el establecimiento del trono eterno de Cristo, la destrucción de Babilonia, la gran ramera, el castigo eterno del diablo, el falso profeta y la bestia, el juicio de los falsos cristianos, el dar paso al tribunal de Cristo y la muestra pública y real de las obras de cada uno que saldrán a la luz. Así será, y esto pasará en la segunda venida de Cristo y tras la segunda venida de Cristo. Como les dije, pronto estaremos hablando justo y solamente del tema del arrebatamiento. Y espero que sea edificante para ustedes, así como espero que este mensaje también haya sido edificante para ustedes. He procurado que lo que haya dicho sea todo versículos, versículos y versículos, para que al menos las personas vean que esta enseñanza, otra cosa no, pero he procurado que tenga fundamento bíblico para todos nosotros. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre.